En las colinas silenciosas de Vermont, donde los inviernos parecen eternos y los árboles de arce guardan secretos antiguos, vivía Maggie Sullivan, una viuda de 70 años que había aprendido a convivir con el eco. Su vida transcurría entre los rituales sencillos de la granja. Encender el fuego al amanecer, preparar café negro sin azúcar y escuchar el crujido de la madera vieja bajo sus pasos. Desde la muerte de Harold, su marido durante 47 años, el mundo se había vuelto más pequeño y predecible. Ella solía pensar que el dolor, con el tiempo, se marchitaría como las flores en su porche, pero comprendió que el duelo no desaparece. Simplemente se acomoda, como una sombra permanente al costado de la rutina. Aquel martes comenzó como cualquier otro. El viento soplaba entre las rendijas de las ventanas y el olor a pan tostado llenaba la cocina. Maggie lavaba los platos con una paciencia mecánica, observando cómo el agua tibia se enturbiaba con restos de harina. Entonces, lo oyó. Un zumbido insistente, casi como el latido de un corazón escondido. Era un teléfono vibrando sobre la mesa. Al girarse vio una funda color lavanda con una mariposa dorada. El móvil de su nieta, Rachel. La joven lo había olvidado allí el fin de semana anterior. Maggie sonrió, pensando que aquello le daría una excusa para visitarla pronto. Pero cuando la pantalla se iluminó con un mensaje de un contacto llamado T, el aire en la habitación pareció congelarse. El texto, breve y devastador, decía: Tuesday again, same time. I'm counting down the minutes until I can hold you. Maggie sostuvo el teléfono con las manos húmedas, incapaz de apartar la vista de la frase. Aquellas palabras no eran solo una cita romántica, sino una promesa cargada de costumbre, de repetición. Tuesday again. Otra vez martes. ¿Cuántos martes habían pasado desde que Harold murió? ¿Y cuántos de esos días habían guardado secretos? Al principio pensó que el mensaje no iba dirigido a Rachel. ¿Qué tal? ¿Ves? Era una confusión, un error de número. Pero entonces vio la foto en la notificación. Era Harold. Su rostro sonreía, más joven de lo que recordaba, vistiendo una camisa púrpura que ella jamás le había visto. Fue como si el tiempo se doblara frente a ella, como si la muerte se burlara de su memoria. Su respiración se volvió torpe. Secó sus manos en el delantal y, temblando, desbloqueó el teléfono. No sabía bien por qué lo hacía. Solo sintió la urgencia de entender. Dentro encontró un historial de mensajes interminable, conversaciones que se remontaban a años atrás. No tardó en descubrir que T no era el remitente, sino una inicial usada para guardar otro nombre, un disfraz digital. Entre palabras de amor, fotografías y promesas, Maggie empezó a unir piezas que no quería ver. Su marido y su nuera habían mantenido una relación secreta, en su propia granja, bajo su mismo techo. La pantalla brillaba como una herida abierta, y ella, de pie frente a la ventana empañada, sintió que todo su cuerpo envejecía de golpe. Durante unos minutos, Maggie permaneció inmóvil, con el teléfono entre las manos como si fuera un trozo de hielo. Afuera, el paisaje seguía igual. Los campos cubiertos de escarcha, el establo dormido, el humo de la chimenea elevándose recto en el aire helado. Pero dentro de ella algo se quebró con un sonido sordo, invisible. No era solo traición lo que sentía, era la humillación más íntima, el descubrimiento de que todo aquello que había sostenido su vida, el amor, la familia, la rutina, había sido un escenario cuidadosamente construido para ocultar la mentira. En las fotografías, reconoció el viejo granero, las sábanas florales del dormitorio que compartió con Harold, la camisa que él usaba en los domingos de misa. Y junto a él, Rachel, sonriendo con una familiaridad insoportable. No lloró. Ni una lágrima. El llanto, pensó, era para quien aún tenía fuerzas para sentir compasión. Lo que la invadió fue una calma extraña, casi mecánica. Se sirvió otro café. Se sentó frente a la mesa y comenzó a leer con detenimiento cada mensaje, como si analizara un expediente médico. Allí estaban los horarios, los lugares, las fechas, referencias a encuentros en la granja, a mantenerlo en secreto para que la vieja no lo note. La vieja. Así la llamaban. Harold había muerto 5 meses después de la última foto. Un infarto, dijeron entonces. Pero ahora, mientras las piezas encajaban con un sonido aterrador,
Maggie comprendió que nada en esa historia había sido natural. Esa noche, el reloj marcó las 10 cuando Maggie seguía sentada frente al teléfono. Había pasado horas leyendo cada palabra, cada foto, cada silencio entre los mensajes. Era como escuchar un diálogo entre fantasmas que nunca deberían haber existido. De pronto, un detalle le llamó la atención. En una de las conversaciones, Rachel mencionaba garantizar que la póliza esté firmada antes del aniversario. La frase le sonó lejana y al mismo tiempo familiar. Harold había insistido en revisar sus seguros poco antes de morir, algo que entonces le pareció inofensivo, casi responsable. Ahora entendía que aquella precaución tenía otro propósito. Y lo peor era que Rachel, con su tono dulce y su sonrisa impecable, había estado allí todo el tiempo, ayudándola a llorar a un hombre que ambos sabían culpable. Cuando el teléfono comenzó a quedarse sin batería, Maggie lo conectó al cargador y lo guardó en una caja de galletas de metal, de esas que su marido usaba para guardar tornillos. Sabía que Rachel regresaría al día siguiente a buscarlo. Tenía que pensar rápido, fingir, simular normalidad. Esa palabra se convirtió en su escudo. Preparó el desayuno, limpió la casa y dejó la caja sobre la mesa como si nada hubiera pasado. Cuando Rachel llegó con su voz ensayada de inocencia, Maggie apenas levantó la mirada. Le devolvió el teléfono con una sonrisa seca y una frase simple. «No te preocupes, querida, estaba a salvo». Pero detrás de ese gesto, una idea empezó a crecer en su mente. Algo silencioso, frío y preciso como una semilla de invierno. Esa noche, después de que Rachel se marchara, Maggie encendió la lámpara del escritorio de Harold. El olor a madera y polvo parecía contenerlo todo. Los años, las cartas, las ausencias. En un cajón encontró los antiguos documentos del seguro de vida. Había una póliza a nombre de ambos, pero las fechas no coincidían con lo que recordaba. El número de contrato era distinto, y la firma de Harold parecía más temblorosa, menos natural. Fue Entonces, cuando comprendió que alguien había manipulado los papeles. Rachel trabajaba en la oficina de contabilidad local. Tenía acceso. Sabía cómo mover números y falsificar documentos sin dejar huellas. Lo que Maggie no sabía era cuán profundo llegaba ese engaño, ni quién más estaba involucrado. A la mañana siguiente, un coche gris se detuvo frente a la granja. 2 oficiales bajaron con expresión neutra, y detrás de ellos, una mujer de abrigo largo y mirada firme, la detective Morrison. Su voz era educada, casi amable, pero cada palabra pesaba como una sentencia. «Señora Sullivan, necesitamos hacerle unas preguntas sobre la muerte de su esposo». Maggie sintió un vacío en el estómago. La detective explicó que habían recibido una denuncia anónima alegando que Harold había sido envenenado por celos y que ella, Maggie, tenía motivos económicos para hacerlo. No entendía nada hasta que la detective mencionó la póliza, $500,000, con ella como beneficiaria. Maggie no sabía si reír o gritar. Todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. La granja, que siempre había sido su refugio, empezó a sentirse como una prisión. Cada rincón parecía mirarla con sospecha. La detective Morrison regresó 2 veces más durante esa semana, haciendo preguntas cada vez más incisivas. ¿Había notado algo extraño en la comida de Harold? ¿Dónde guardaban los medicamentos? ¿Quién tenía acceso a su cuenta bancaria? Maggie respondía con calma, pero por dentro sentía cómo su mundo se desmoronaba. Michael, su hijo, viajó desde Burlington apenas se enteró. Su rostro estaba tenso, confundido entre la duda y la defensa. «Mamá, dime que no hiciste nada». Ella no lo culpó. Sabía que la historia estaba diseñada para que él también dudara. Eso era lo más cruel del engaño. Separaba a las personas antes de destruirlas. Aquella noche, madre e hijo revisaron juntos las carpetas que Harold había dejado. Entre facturas y recibos encontraron una copia del seguro adulterada. El supuesto Harold Sullivan Memorial Trust. Un nombre que ninguno de los dos había oído antes. Michael, que había trabajado un tiempo en banca, notó algo inquietante. El fondo estaba administrado por Tom Sullivan, primo suyo y sobrino de Harold, un hombre al que apenas veían en las reuniones familiares. Tom había sido siempre encantador y calculador, el tipo de persona que sabía decir lo correcto sin mostrar nunca lo que pensaba. A su lado aparecía otro nombre en el documento. Rachel, su propia esposa, como consultora especial. Maggie sintió un escalofrío. El golpe era más grande de lo que imaginaba. Michael, con la respiración entrecortada, se llevó las manos a la cabeza. «No puede ser», murmuró. «Ella no
no haría algo así. Pero las pruebas estaban frente a él, impresas en papel legal con las firmas de ambos traidores. Maggie no dijo nada. Solo observó cómo su hijo atravesaba la misma incredulidad que ella había sentido días antes. En un rincón de la mente, sin embargo, comenzó a formarse un hilo de lógica. Rachel y Tom habían creado el fideicomiso para quedarse con el dinero del seguro, y cuando Harold murió, se aseguraron de que el pago no llegara a su legítima heredera. Todo estaba planificado, y ahora, con la denuncia, pretendían quitarle lo único que le quedaba: su nombre. Pasaron los días y Maggie apenas dormía. Entre las sombras de la madrugada, repasaba cada gesto de Rachel, cada frase que había pronunciado en los funerales, cada abrazo calculado. Todo adquiría un nuevo significado. Fue entonces cuando decidió que no sería una víctima silenciosa. Si ellos habían jugado a manipular, ella jugaría a anticiparse. En el mismo escritorio donde Harold escribía sus cuentas, comenzó a planear. Tomaba notas, ordenaba fechas, cruzaba mensajes y detalles. No tenía prisa. Sabía que la paciencia era su mejor aliada. Y justo en ese proceso de calma aparente, mientras revisaba las fotografías del móvil, notó algo más. Una referencia a T que no coincidía con Tom. Había otro nombre oculto en aquella maraña. Maggie amplió una de las imágenes y descubrió una sombra reflejada en el espejo del granero. Era Tom, efectivamente, pero no solo él. En los mensajes, T también aparecía en fechas posteriores, cuando Harold ya había muerto. Eso significaba que Rachel y Tom habían continuado su relación después de enterrar al hombre que los unía en secreto. Maggie sintió una mezcla de repulsión y claridad. Todo cobraba sentido. Los mensajes hablaban de nuevas transferencias, de sinergien, un plan de respaldo y de mantener a la vieja distraída. Fue en ese instante, mientras cerraba el teléfono y observaba la noche caer sobre la granja, que pensó en cuántas personas, en silencio, habrán sentido esa traición ardiente en el pecho. Si alguna vez descubriste una verdad que te cambió para siempre, deja un comentario y cuéntame desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Hay historias que solo sanan cuando se comparten. Al día siguiente, con el rostro tranquilo pero la mente encendida, Maggie fue al banco local. Sabía que Rachel administraba la contabilidad de varias empresas y podía haber usado contactos para falsificar registros. La gerente, una mujer mayor llamada Eunice, la atendió con cautela. Maggie le explicó que necesitaba revisar los movimientos de la cuenta conjunta con Harold. Eunice, que la conocía de toda la vida, accedió fuera de horario. Lo que encontraron fue escalofriante. 3 transferencias a nombre del Memorial Trust semanas antes de la muerte de Harold, todas autorizadas digitalmente desde la computadora de Rachel. Maggie no necesitó más confirmaciones. Ahora tenía un propósito: descubrir toda la verdad, incluso si debía enfrentar al infierno con las manos vacías. Esa noche el viento golpeaba las ventanas con una furia casi humana. Maggie, sentada junto al fuego, repasaba los documentos que Eunice le había impreso. Cada cifra era un cuchillo, pero también una pista. No había duda. Rachel y Tom habían movido el dinero con meses de anticipación, previendo cada paso. Habían envenenado a Harold lentamente, manipulando su corazón débil con dosis de digoxina hasta provocar un infarto que nadie cuestionaría. Maggie recordó el rostro cansado de su marido, los mareos, las náuseas que atribuyeron a la edad. Todo había estado frente a ella, disfrazado de rutina. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió tristeza. Sintió estrategia. Un fuego nuevo comenzaba a encenderse en su interior. El plan que comenzó a formar no nació del odio, sino del instinto de sobrevivir. Sabía que la policía aún la consideraba sospechosa, así que necesitaba pruebas irrefutables. Esa misma semana escribió una carta anónima dirigida a Tom, haciéndose pasar por un chantajista. Le decía que sabía del asesinato, del fraude y de la falsificación, y que exigía dinero a cambio de silencio. Lo redactó con precisión, utilizando palabras que solo alguien dentro del crimen entendería. La envió desde una oficina postal en otra ciudad. Luego esperó. No dormía, apenas comía, pero cada día sentía que se acercaba a algo. Y cuando el teléfono sonó aquella tarde, con la voz de Tom al otro lado diciendo su nombre completo, supo que el juego había comenzado. Tom no sonaba sorprendido. Su tono era tranquilo, demasiado.
como si hablara con alguien que ya había planeado eliminar. «Sé que eres tú, Maggie», dijo con una calma que helaba la sangre. «Si crees que puedes arruinar lo que construimos, estás equivocada. No sabes con quién te estás metiendo». Luego mencionó a Ethan, el nieto de Maggie, insinuando que el niño podría sufrir un accidente si ella no cooperaba. La amenaza fue tan directa que por un instante la anciana sintió el suelo moverse bajo sus pies. Pero también comprendió algo esencial. Si Tom la llamaba era porque estaba asustado. El chantaje había tocado una herida real. Y en el miedo de los culpables, Maggie encontró su ventaja. Esa misma noche contactó en secreto a la detective Morrison. Le mostró los mensajes, las pruebas del banco y la grabación de la llamada. Morrison escuchó en silencio, sin parpadear. Cuando la voz de Tom sonó a través del altavoz diciendo «lo que construimos», la detective la detuvo. «Vamos a usarlo», dijo. Juntas elaboraron un plan. Maggie fingiría acceder a la reunión que Tom proponía. Grabaría su confesión y daría tiempo para que la policía se instalara alrededor de la cabaña donde se verían. «Solo necesitamos que él crea que sigue teniendo el control», le explicó. Morrison. Maggie asintió. No era la primera vez que lidiaba con un enfermo del poder, pero sí la primera en que iba a cazarlo. La cita quedó fijada para el viernes al anochecer. La cabaña, una vieja construcción de madera en medio del bosque, había sido testigo de los encuentros clandestinos entre Harold y Rachel. Ahora sería el escenario del desenlace. Maggie llegó temprano, con un pequeño bolso donde guardaba un grabador, una linterna y un frasco de píldoras que contenían solo vitaminas, pero que a simple vista parecían somníferos. Había preparado también una carta escrita a mano. Una confesión en la que asumía la culpa del asesinato de Harold, aunque cada línea estaba calculada para provocar reacciones específicas. Mientras esperaba, escuchó el sonido de las hojas secas bajo los pasos de dos personas. Rachel y Tom habían llegado. La tensión dentro de la cabaña era espesa, casi tangible. Rachel, con el cabello recogido y una mirada fría, fue la primera en hablar. «Nunca pensé que llegarías a tanto, Maggie», dijo con fingida tristeza. Tom, detrás de ella, sostenía una pistola. «Escribe lo que te pedimos y todo terminará pronto». Maggie aparentó obedecer. Tom colocó una hoja frente a ella y una pluma. Pero en lugar de escribir la versión que le dictaban, comenzó a redactar su propia historia. Mencionó la digoxina, la póliza, el fideicomiso, los nombres completos y la fecha de cada crimen. Fingía temblar, pero cada palabra era una bala. Cuando Rachel intentó leer, la furia se le escapó del rostro. «¡Estás mintiendo!», gritó. Y justo en ese instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Michael irrumpió en la cabaña, seguido por la detective Morrison y dos oficiales armados. Todo ocurrió en segundos. Tom apuntó el arma hacia Maggie, pero la luz de las linternas lo cegó. «¡Baja el arma!», gritó Morrison, mientras Rachel retrocedía con las manos cubiertas de sudor. En el caos, la grabadora oculta en el bolso de Maggie seguía registrando cada palabra. «Ella iba a arruinarnos. Teníamos que hacerlo», exclamó Tom, buscando justificar lo evidente. Rachel lo interrumpió con un alarido. «Tú dijiste que la droga era indetectable». El silencio que siguió fue absoluto. Aquel grito fue suficiente. Morrison avanzó, esposó a ambos y declaró la detención. La verdad, después de tanto dolor, finalmente había salido a la luz. Maggie permaneció sentada, temblando, mientras observaba cómo se los llevaban. No sentía alivio, al menos no todavía. Era una mezcla de cansancio, rabia y una extraña compasión que no sabía de dónde venía. Michael se arrodilló frente a ella, sosteniéndole las manos. «Lo lograste, mamá. Nadie más hubiera tenido el valor». Ella lo miró con los ojos húmedos y respondió en voz baja. «No fue valor, hijo. Fue supervivencia». Afuera, el viento helado del bosque golpeaba la puerta, como si quisiera borrar los ecos de todo lo que había ocurrido allí dentro. Pero nada podía hacerlo. Porque en esa noche, en esa cabaña, Maggie había enterrado mucho más que un secreto familiar. Había sepultado su propia inocencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, audiencias y titulares en los periódicos locales.
El caso Sullivan se convirtió en tema de conversación en todo Vermont. Las grabaciones de la cabaña fueron aceptadas como prueba legítima, y la confesión espontánea de Rachel selló su destino. El tribunal la condenó a 25 años de prisión por homicidio doloso y fraude, mientras Tom recibió 15 por complicidad y falsificación de documentos. Maggie no asistió al juicio final. Prefirió quedarse en casa, observando desde la ventana el amanecer sobre los campos helados. La justicia había llegado, sí, pero a un precio que ninguna sentencia podía equilibrar. La pérdida definitiva de la fe en las personas que más había amado. Michael se mudó de nuevo a la granja con su hijo Ethan, intentando reconstruir una rutina que no doliera tanto. Los primeros días fueron extraños. Las risas del niño sonaban fuera de lugar entre las paredes donde tantas mentiras habían resonado. Sin embargo, poco a poco, la vida comenzó a abrir grietas de luz. Maggie encontró consuelo en cuidar del huerto, en el olor a tierra húmeda y en los pequeños gestos cotidianos. A veces, cuando Ethan corría por el campo, ella lo observaba en silencio y pensaba en todo lo que había soportado para protegerlo. Había perdido un marido y una nuera, pero había recuperado algo mucho más valioso: la paz de mirar a su familia sin miedo. Una mañana de febrero, mientras quitaba la escarcha del ventanal, Maggie recibió una carta de la compañía de seguros. El dinero de la póliza finalmente sería liberado a su nombre, tras la anulación del fideicomiso fraudulento, casi $500,000. Lo miró durante varios minutos, sin alegría ni euforia, solo con una serenidad que desconocía. Guardó la carta en una caja de madera y días después fue al banco. Firmó los documentos, retiró una parte y abrió una cuenta a Minot-Socint, nombre de Ethan. Cuando el gerente le preguntó si quería conservar el resto para ella, Maggie sonrió. No necesito tanto para vivir, pero mi nieto necesitará mucho para soñar. Aquella frase, dicha sin pretensiones, marcó el cierre de un ciclo que había comenzado con una mentira y terminaba con un acto de amor. La detective Morrison la visitó una última vez. Llevaba el mismo abrigo gris del día en que se conocieron, pero su semblante era distinto, más humano. Se sentaron en el porche, con 2 tazas de café entre las manos. Usted cambió la manera en que veo ciertos casos, le confesó. A veces la verdad se esconde en los lugares más tranquilos. Maggie asintió mirando el horizonte teñido de blanco. La verdad no se esconde, detective. Solo espera que alguien la escuche. Morrison sonrió, y por un instante ambas mujeres entendieron que esa historia no era solo un caso cerrado, sino la prueba de que incluso los corazones rotos pueden ser herramientas de justicia cuando se niegan a rendirse. Con la primavera llegaron los primeros brotes verdes y un silencio distinto, menos pesado. Maggie comenzó a caminar cada mañana hasta el viejo granero, el mismo donde habían ocurrido tantas cosas. Durante semanas había pensado en derribarlo, quemar cada rastro de ese pasado, pero algo dentro de ella le decía que no era necesario. Decidió restaurarlo, con ayuda de Michael y algunos vecinos, quitar las tablas podridas, pintar las paredes, devolverle al espacio su dignidad. No por olvido, sino por transformación. Allí mismo, donde antes había dolor, instalaron un pequeño taller de carpintería para Ethan. Era su manera de enseñarle que los lugares pueden tener segundas vidas, igual que las personas. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los arces, Maggie se sentó frente al granero y pensó en Harold. No con ira, sino con una melancolía limpia. Entendía que el amor, incluso el más largo, puede deformarse cuando se alimenta del silencio. Había aprendido que la confianza no se destruye de un golpe, sino de pequeñas grietas que nadie nota hasta que el edificio se derrumba. Pero también comprendió algo más profundo, que su historia no era solo de traición, sino de resistencia. El verano llegó con su olor a heno recién cortado y la granja volvió a llenarse de vida. Ethan ayudaba a su abuela a recoger manzanas, mientras Michael reparaba la cerca. Las risas del niño se mezclaban con el canto de los pájaros, y por primera vez en mucho tiempo el aire no pesaba. Cada día tenía algo de redención, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar si se las riega con verdad y paciencia. Maggie solía quedarse observando desde el porche, con una manta sobre las rodillas, pensando que quizás la vejez no era un final, sino una segunda oportunidad para mirar el mundo sin ilusiones, pero también sin miedo. Una tarde, mientras organizaba los documentos antiguos de Harold, encontró un sobre cerrado que nunca había visto. En el reverso, reconoció su
Letra. Para cuando ya no me odies tanto. Sus manos temblaron. Dentro había una carta corta, escrita poco antes de su muerte. Harold hablaba de remordimientos, de decisiones que no sabía cómo detener, de un error que lo perseguía. No mencionaba nombres, pero sus palabras eran un lamento. Maggie no lloró. Guardó la carta en un cajón y la cerró con llave. A veces el perdón no necesita pronunciarse, basta con no desear venganza. Y esa fue su elección. Dejar que el pasado descansara, como se deja que la tierra cubra los frutos caídos. Con el paso de los meses, la granja se convirtió en un punto de curiosidad para algunos vecinos. Muchos se acercaban a saludar. Otros simplemente querían ver a la mujer que había desenmascarado un asesinato sin levantar la voz. Maggie sonreía ante esos comentarios, aunque en el fondo sabía que no había héroes en su historia, solo personas intentando sobrevivir a la deslealtad. Algunos días daba charlas en la escuela local sobre seguridad financiera y prevención del fraude, compartiendo su experiencia sin mencionar nombres. Decía a los jóvenes que la maldad no siempre llega con rostro amenazante, sino con sonrisas educadas y promesas dulces. Su serenidad inspiraba respeto, pero también despertaba en otros una silenciosa admiración. Ethan crecía rápido, curioso y sensible. Una tarde, mientras jugaban en el granero restaurado, le preguntó: «Abuela, ¿por qué guardas siempre ese cuaderno azul en tu escritorio?» Maggie lo miró sonriendo. «Porque ahí escribo todo lo que no quiero olvidar», respondió. El niño insistió: «¿Y por qué no lo lees en voz alta?» Ella acarició su cabello y dijo: «Algunas historias no se cuentan, se viven para que otros no tengan que sufrirlas». Aquel cuaderno, lleno de recuerdos y anotaciones sobre los días más oscuros de su vida, se convirtió en su forma de mantener la memoria sin dejar que el dolor gobernara su presente. El otoño llegó con un aire melancólico, pintando los árboles de tonos dorados y rojizos. Maggie pasaba más tiempo junto al ventanal, tejiendo bufandas mientras observaba cómo el viento barría las hojas del camino. La vida se había vuelto más lenta, más contemplativa, pero también más ligera. Algunas noches soñaba con Harold, no con rencor, sino con una especie de distancia apacible. En los sueños él no hablaba, solo la miraba con esa mezcla de culpa y ternura que no puede existir en el mundo real. A veces Maggie despertaba con lágrimas, otras con una sonrisa cansada. Aprendió a aceptar que ciertos amores no se borran, simplemente cambian de forma hasta volverse recuerdos que ya no duelen. Michael comenzó a encargarse de los negocios de la granja, mientras Maggie se dedicaba a escribir pequeños relatos sobre su vida, relatos que enviaba a un foro de historias personales en Internet. No lo hacía buscando atención, sino porque comprendió que compartir lo vivido podía servir a otros. Escribía sobre la fuerza silenciosa, sobre la dignidad de las mujeres mayores que el mundo suele olvidar. Sus textos empezaron a circular y muchas personas la contactaban para agradecerle por sus palabras. Ella respondía con humildad: «Solo cuento lo que me tocó vivir». En cada relato, sin mencionarlo directamente, dejaba una semilla de verdad. Que el dolor no define a nadie, pero la forma en que se enfrenta, sí. Un día de noviembre, una periodista local visitó la granja para entrevistarla. Quería escribir un artículo sobre mujeres que habían enfrentado injusticias y salido adelante. Maggie aceptó, pero puso una condición: «No quiero que me llamen víctima ni heroína. Solo fui una mujer cansada de que otros decidieran por mí». Durante la entrevista habló con una serenidad que desarmaba. Contó cómo había sobrevivido al escarnio, cómo la fe en sí misma la sostuvo cuando nadie más creyó. La periodista, conmovida, le preguntó cuál era su mayor aprendizaje después de todo aquello. Maggie se quedó en silencio unos segundos y respondió: «Que la verdad no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega cuando más la necesitamos». Esa frase terminó impresa en el titular del artículo, y pronto se volvió viral en redes sociales. Personas de distintos lugares escribían mensajes contando sus propias experiencias de traición, justicia o pérdida. Maggie los leía con calma, sorprendida por cómo el dolor ajeno podía reflejarse en tantas vidas. Una tarde, al revisar los comentarios, leyó uno que la hizo sonreír. «Gracias, señora Sullivan, por recordarnos que los silencios también hablan». Cerró la computadora y miró por la ventana. La nieve comenzaba a caer, cubriendo todo con un manto blanco. Pensó que tal vez la vida le estaba devolviendo poco a poco
la pureza que le había robado la mentira. El invierno volvió a instalarse sobre Vermont como un viejo amigo que nunca avisa, trayendo días cortos y noches extensas. Maggie se acostumbró al silencio interrumpido solo por el crepitar del fuego. A veces, mientras preparaba chocolate caliente para Ethan, se sorprendía pensando en cómo la vida le había devuelto el control que tantos habían querido arrebatarle. Ya no sentía miedo al mirar hacia atrás. El pasado había dejado de ser un enemigo y se había convertido en una lección. Cada esquina de la granja contenía una historia, y ella había aprendido a mirarlas sin temblar, con la serenidad de quien ya no le debe nada al dolor. Una tarde, mientras el sol se apagaba detrás de las montañas, Maggie se sentó frente a la chimenea con su cuaderno azul. Escribió despacio, con la letra firme de quien quiere dejar constancia. No escribía para los demás, sino para sí misma, para no olvidar que incluso en la oscuridad había encontrado una forma de seguir siendo ella. En la última página anotó: «La verdad puede destruir, pero también libera». Cerró el cuaderno y lo colocó en una caja junto a una foto de Harold, otra de Michael y una tercera de Ethan. Era su manera de reconciliarse con el tiempo. Luego apagó la lámpara y por primera vez en años, durmió sin sobresaltos. Los días comenzaron a alargarse poco a poco, y con ellos volvió el sonido de los pájaros que anidaban en el granero restaurado. Maggie despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el aire frío del amanecer. A veces pensaba en escribir un libro, aunque decía en broma que ya había vivido suficiente para llenar una biblioteca entera. Lo cierto es que había aprendido a disfrutar de la quietud, del sabor del pan recién horneado, del crujido del piso bajo sus pasos. Ya no necesitaba respuestas ni disculpas. Había hallado algo más importante, una paz que no dependía de nadie más, y en esa serenidad se descubrió más viva de lo que había estado en años. Cierta mañana, mientras tomaba café en el porche, vio detenerse un coche frente a la cerca. Era la detective Morrison, que había venido sin avisar. Bajó del vehículo con una sonrisa discreta y una carpeta en la mano. «Solo quería entregarle esto en persona», dijo. Dentro había una nota oficial. El caso se consideraba cerrado, sin cargos pendientes. Morrison la miró con respeto. No muchas personas habrían tenido la fuerza de enfrentar algo así con tanta lucidez. Maggie respondió con una media sonrisa. No fue fuerza, detective. Fue el instinto de quien se cansó de callar. Ambas rieron suavemente, sabiendo que aquella frase era la definición más exacta de toda la historia. Cuando la detective se marchó, Maggie se quedó de pie frente al portón, observando cómo el coche desaparecía entre los árboles cubiertos de nieve. Cerró los ojos por un momento, dejando que el viento helado rozara su rostro. En ese instante comprendió que la libertad no siempre llega en forma de justicia, sino como una respiración profunda después de una larga asfixia. Volvió a la casa, avivó el fuego y se permitió algo que había postergado durante meses: reír. Una risa corta, nerviosa, pero sincera. Era el cuerpo soltando el miedo, el alma reconociendo su propia victoria. Nadie más tenía poder sobre ella, y eso era un tipo de justicia que ningún tribunal podía otorgar. Esa noche, mientras Ethan dormía y la casa quedaba en silencio, Maggie tomó el cuaderno azul una vez más. En la primera página escribió un título nuevo: «Cosas que aprendí cuando el mundo intentó romperme». Debajo, con letras grandes y firmes, anotó: «Nunca subestimes a una mujer que ha amado de verdad, porque si sobrevive a la traición, se vuelve indestructible». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la repisa, junto al retrato de su familia. Luego miró su reflejo en la ventana. El cabello gris, las arrugas, los ojos serenos. Se dio cuenta de que no necesitaba borrar el pasado para sentirse libre. Bastaba con haberlo enfrentado sin perderse a sí misma. La noticia del caso cerrado trajo consigo una calma inesperada. En el pueblo, la gente empezó a saludarla con respeto, algunos con timidez, otros con sincera admiración. Maggie no buscaba reconocimiento, pero agradecía los gestos amables. En el mercado, una mujer joven se le miró sin intención. Acercó y le dijo: «Mi madre siempre dice que usted es la prueba de que no hay edad para empezar de nuevo». Maggie sonrió, algo sorprendida, y respondió: «Tu madre es sabia. Nunca es tarde para volver a levantarse, aunque los huesos duelan un poco más». Aquella conversación tan simple y humana la conmovió más que cualquier artículo o entrevista.
Era la confirmación de que su historia había trascendido el dolor y se había convertido en fuerza compartida. Los días siguieron pasando, y con ellos, la certeza de que había recuperado no solo su nombre, sino su voz. En las tardes de domingo solía sentarse bajo el viejo arce con Ethan, contándole historias sobre su juventud y los veranos con Harold. Los buenos, los que aún merecían recordarse. ¿Todavía lo extrañas?, le preguntó el niño una vez. Maggie lo pensó unos segundos antes de responder. Extrañar no siempre significa querer volver. A veces solo significa que aprendiste algo que te costó demasiado. Ethan la miró sin entender del todo, pero abrazó su brazo con ternura. En ese gesto Maggie sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada verdad descubierta. A medida que el invierno se despedía, Maggie decidió organizar una pequeña cena familiar para celebrar el cumpleaños de Michael. Invitó a unos pocos vecinos y horneó su famoso pastel de manzana, el mismo que Harold solía alabar. La velada fue tranquila, llena de risas suaves y conversaciones sencillas. En cierto momento, alguien puso una vieja canción en la radio, una de esas melodías que parecen llevarte de regreso a lugares que ya no existen. Maggie cerró los ojos un instante y dejó que la música llenara la habitación. No sintió nostalgia, sino gratitud. Por haber sobrevivido, por seguir en pie, por haber aprendido que la vida, incluso después del desastre, todavía sabe ofrecer dulzura. Esa noche, después de despedir a todos, salió al porche envuelta en su chal favorito. El aire olía a madera húmeda y a promesa de primavera. Levantó la vista al cielo y vio un grupo de estrellas tan brillante que por un momento creyó escuchar la voz de su madre, diciendo que los finales felices no siempre vienen con fanfarrias, sino con silencios que ya no duelen. Maggie sonrió. Sabía que su historia no era perfecta, pero era suya, y en ese acto de poseerla, de no esconderla ni idealizarla, encontró su libertad. Cerró la puerta detrás de sí y dejó que la noche la envolviera, como si el universo, por fin, le concediera descanso. Al amanecer, Maggie despertó con el sonido del gallo y la luz suave que entraba por las cortinas. Se vistió lentamente, preparó café y salió a recorrer la granja. Cada rincón tenía ahora un significado distinto. Las vallas reparadas, el granero restaurado, el aroma de la tierra húmeda. Todo hablaba de reconstrucción. Pensó en las mujeres que, como ella, habían sido subestimadas por su edad, su silencio o su aparente fragilidad. Quiso que su historia sirviera para ellas, para las que aún creen que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. Y comprendió que la verdadera justicia no está en los tribunales, sino en poder mirarse al espejo y no sentir vergüenza de lo vivido. Con el cuaderno azul entre las manos, Maggie escribió sus últimas líneas antes de guardarlo para siempre. Sobreviví a la traición, a la soledad y a la mentira, pero también sobreviví a la versión de mí misma que tenía miedo de ser fuerte. Luego cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y respiró hondo. Afuera, el sol ascendía lentamente, iluminando los campos de arce que ella tanto amaba. Ethan corría entre ellos, riendo, mientras Michael la saludaba desde la cerca. Maggie sonrió, con la certeza tranquila de quien ha hecho las paces con su historia. La vida, pensó, no le debía nada. Y por primera vez, ella tampoco le debía nada a la vida.